En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del 12º domingo de tiempo ordinario. Como saben, los que han visto los videos anteriores, que cuando en el leccionario se saltan versículos, yo hago lo posible por incluirlos todos, incluso los que se saltan, para tener una idea más clara del mensaje de ese pasaje. En otras palabras, la primera lectura del libro de Job es cortita en la misa, pero aquí es más larga porque incluyo los versículos que se saltaron. Bueno, la primera lectura está tomada del libro de Job, capítulo 38, versículos del 1 al 11. Entonces el Señor respondió a Job desde el seno del torbellino, diciendo: ¿Quién es este que enturbia mis designios con palabras sin sentido? Cíñete la cintura como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas cuando yo cimentaba la tierra? Explícamelo, si tanto sabes. ¿Quién fijó sus dimensiones, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué se apoyan sus pilares? ¿Quién asentó su piedra angular? Cuando cantaban a una las estrellas matutinas y aclamaban todos los ángeles de Dios. ¿Quién encerró el mar con doble puerta cuando salía a borbotones del seno materno? Cuando le puse las nubes por vestido y por pañales la niebla. Cuando le fijé un límite y le puse cerrojos y puertas y le dije: hasta aquí llegarás y no más. Aquí se romperá la soberbia de tus olas. Qué hermoso. Pues lo que está antes de esto, de este pasaje que hemos leído del libro de Job, a manera de recordatorio, Job era un hombre justo. El Señor, el Espíritu Santo en la palabra de Dios lo describe como un hombre justo, que hacía lo posible por servir a Dios lo mejor que podía, según entendía, según le conocía a Dios. Y el diablo, pues, pidió permiso, porque el diablo no puede tentarnos si Dios no lo permite, para hacerle daño a Job. Le quitó sus hijos, le quitó sus posesiones, su ganado, los bienes que tenía, su casa, le quitó su salud. Estaba sufriendo muchísimo Job. Y Job tuvo el atrevimiento de cuestionar a Dios. Y entonces por eso es que el Señor le habla de esta manera. Entonces el Señor respondió a Job desde el seno del torbellino, diciendo: ¿Quién es este que enturbia mis designios con palabras sin sentido? Una cosa que debemos tener clara es que nada pasa si el Señor no lo permite. Nada. ¿Que Él quiere nuestro bien? Claro que sí. ¿Que Él detesta el pecado? Claro que sí. Mas uno se preguntará: ¿y por qué el Señor permite el pecado?
¿O por qué permite que semejantes cosas terribles pasen? Pero ¿quiénes somos nosotros? Cuando nosotros cuestionamos a Dios en soberbia, porque pues no hay otra excusa, no hay otra razón para cuestionar a Dios que la soberbia. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué te llevaste a esta persona que era tan buena? ¿Por qué? El Señor nos dice, ¿quién es este que enturbia mis designios con palabras sin sentido? Pero ¿y quiénes somos nosotros para cuestionar al Todopoderoso? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarlo? Le dice el Señor a Job, cíñete la cintura como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. El Señor tiene sentido del humor. Diciéndole a su criatura, a ver, vamos a hablar como un hombre, como un hombre, una persona madura. ¿Dónde estabas cuando yo cimentaba la tierra? Explícamelo, si tanto sabes. ¿Quién fijó sus dimensiones, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué se apoyan sus pilares? ¿Quién asentó su piedra angular? Cuando cantaban a una las estrellas matutinas y aclamaban todos los ángeles de Dios. ¿Quién encerró el mar con doble puerta cuando salía a borbotones del seno materno? Cuando le puse las nubes por vestido y por pañales la niebla. Cuando le fijé un límite y le puse cerrojos y puertas. Y le dije, hasta aquí llegarás y no más. Aquí se romperá la soberbia de tus olas. El Señor, pues claramente le está ayudando a Job a ver la realidad de que no sabe lo que está diciendo. Pero, ¿y quiénes somos nosotros para cuestionar al Señor? No sabemos, no conocemos. El Señor lo ha creado todo. El Señor lo ha creado todo y pues no conocemos una mínima parte de la creación de Dios, la conocemos, tanto cuanto Él nos ha permitido conocerla. En el océano, por ejemplo, gran parte del océano está sin explorar. Hay criaturas que no conocemos y que algunos que investigan pues han visto cierta evidencia de que hay unas criaturas grandísimas en ciertas partes del océano, muy profundas, donde no hay nada de luz, nada de luz. Ni siquiera la luz artificial que uno puede llevar sirve para nada en algunos de esos lugares. O están tan profundos que ningún equipo puede sobrevivir ante la presión, así que no van. Y eso es algo sencillo que está... No estamos hablando todavía del centro de la Tierra, donde tampoco hemos estado, pero pues se deduce de qué es lo que está en el centro de la Tierra, etc. Las estrellas, el universo, las distintas galaxias que existen. Pero ¿quiénes somos nosotros? Todo eso está allí desde que Dios lo puso, y lo puso pues con sus leyes físicas que siguen y no cambian, aunque sí hay cambio en el universo. Un científico de la NASA, muy devoto católico, me dijo una vez que los científicos se están moviendo desde la idea de que las leyes eran fijas. Han encontrado evidencia en el universo que es un programa abierto. Es decir, por ejemplo, alguien que tenga un programa de Windows en su computadora, pues eso ya está como lo designó el ingeniero. Pero hay otros programas como, pues no sé si Fedora sigue por ahí, otros programas que son abiertos, que las personas pueden cambiar el código. Pues dicen que el universo es algo así, que hay cambios que ellos no se esperaban. Bueno, siguen descubriendo cosas.
Porque es que el universo lo hizo Dios infinito. Y el Dios infinito no tiene que darle cuentas a nadie de lo que Él hace. Lo puso ahí para nosotros. Nuestro trabajo, nuestra misión, lo que debemos hacer es observarlo, admirarlo y darle gracias. Eso es lo que debemos hacer. Entendamos o no, nos guste o no, comprendamos cómo funciona o no, es obra de Dios. Bendito sea Dios. El Salmo tomado es un pedacito tomado del Salmo 106. Demos gracias al Señor por sus bondades. Los que la mar surcaban con sus naves, por las aguas inmensas negociando, el poder del Señor y sus prodigios, en medio del abismo contemplaron. Yo creo que quiere decir en medio del abismo contemplaron. Demos gracias al Señor por sus bondades. Habló el Señor y un viento huracanado las olas encrespó. Al cielo y al abismo eran lanzados, sobrecogidos de terror. Demos gracias al Señor por sus bondades. Clamaron al Señor en tal apuro, y Él los libró de sus congojas. Cambió la tempestad en suave brisa y apaciguó las olas. Demos gracias al Señor por sus bondades. Se alegraron al ver la mar tranquila, y el Señor los llevó al puerto anhelado. Den gracias al Señor por los prodigios que su amor por el hombre ha realizado. Demos gracias al Señor por sus bondades. Pues aquí este pedacito del Salmo 106 nos recuerda lo mismo que la primera lectura, que Dios está encargado de todo. Él creó la naturaleza con sus leyes y Él puede ajustar la naturaleza por encima de las leyes que Él puso ahí porque Él es el legislador. Él puso las leyes y Él las puede cambiar cuando le dé la gana, porque Dios es Dios. Interesante que se menciona tormenta en la primera lectura y aquí también en el Salmo. Me recuerda que el Señor es el Señor del clima. Hoy en día hay mucho alboroto por muchos grupos sobre cómo el clima está cambiando y muchos están protestando y queriendo cambiar eso, tal vez queriendo hacérselas de Dios también. Y olvidan muchas veces que el clima ha estado cambiando desde hace siglos. Se olvidan que tuvimos una era de hielo o era glacial. Se olvidan que ha habido cambios desde siempre. La temperatura ha bajado, ha subido. Y ahora quieren echarnos la culpa a los seres humanos. Que ahora somos nosotros, dicen, los que estamos queriendo cambiar el clima, lo que estamos cambiando el clima del mundo. Pero qué disparate. Unos pseudocientíficos pues tienen unas pruebas que no son pruebas. Y cuando los científicos verdaderos y honestos presentan las suyas, los callan, los acallan. ¿Por qué? Bueno, es una cosa diabólica. Porque miren la conclusión que estas personas hacen. Si el clima está cambiando, que ha cambiado desde siempre, y según ellos va a cambiar de tal manera que va a haber mucho calor. Antes, cuando yo era más joven, le llamaban el calentamiento global. Pero como la evidencia es contraria, el mundo no está más caliente que antes, como es contraria, pues ya le cambiaron. Dijeron, pues no podemos seguir diciendo el calentamiento global porque la evidencia es tan clara que nos van a descubrir. Entonces lo cambiaron para el cambio climático. Y así con eso pues están cubiertos porque ya sea que haga calor o frío, pues dicen, ven, hubo un cambio.
Pero es una cosa diabólica. ¿Por qué? Miren cómo razonan estas personas que no escuchan, no conocen ni aman a Dios. Dicen, el clima está cambiando y el mundo va a sufrir por ello y muchas personas van a morir. ¿Qué debemos hacer? Por un lado, pues evitar toda la contaminación que se pueda. No me parece que sea una mala idea. Pero cuando empiezan a decir que hay muchas personas en el mundo y que hay que reducir la población, eso es diabólico. Porque solamente hay un ser y su reino que quiere destruir al ser humano, que quiere que seamos menos cada vez, y ese es el diablo. Recuerden que en el Antiguo Testamento, Baal y... ¿cuál es este otro ídolo que adoraban? Un ídolo que, por cierto, pusieron en terrenos pertenecientes al Vaticano, en el Coliseo en Roma, hace unos años, cuando el sínodo, pusieron una estatua de Bafemot, bueno, no me acuerdo. Era uno de estos ídolos que adoraban en el Antiguo Testamento algunas naciones, que algunos hebreos cayeron en ese pecado de adorar a ese ídolo. Pues ese ídolo se alimentaba con bebés. Era una estatua de un ídolo que tenía la cabeza como un toro, tenía fuego por dentro, era un horno, y ellos iban, las personas que querían adorar a ese ídolo, iban, ponían su bebé en la mano, mecánicamente la levantaban y él se comía el bebé. Es decir, el bebé caía y se quemaba. Ese es el ídolo que adoraban algunos en el Antiguo Testamento. Ese es el ídolo que en terrenos del Vaticano pusieron cuando el tiempo de la Pachamama, lo pusieron en el circo, y el circo pues está a cargo del Vaticano, o sea que no es que fue dentro del Vaticano, pero en terrenos que le pertenecen al Vaticano. Así que fue con permiso del Vaticano. Qué cosa tan terrible. Pues eso es lo que ha querido el diablo siempre, destruir, que destruyamos a nuestros niños. Recuerden que el primer mandamiento que Dios le dio a la humanidad fue: creced y multiplicaos y llenad la faz de la tierra. Todo aquello que vaya en contra de ese primer mandamiento, que nunca ha sido cancelado, va en contra de Dios, va en contra de nuestra naturaleza, de la razón para la que existimos. Porque el Señor mencionó eso cuando nos creó. Cuando Él creó a Adán y Eva, ese fue el mandamiento que les dio: creced y multiplicaos y llenad la faz de la tierra. Así que primero con el gran pecado de Sodoma y Gomorra, que es un pecado en contra de ese primer mandamiento y de muchos otros, pues el Señor los destruyó. Con estas personas que adoraban este ídolo y le daban a sus hijos en sacrificio, también los destruyó. Hoy en día se hace lo mismo en las clínicas, las mal llamadas clínicas de aborto, que no son clínicas porque no curan nada, sino que matan a los bebés en el vientre. Es lo mismo, se está adorando al diablo, se está destruyendo la humanidad, dándole gusto al diablo y a los demonios. Pues este asunto del cambio climático, cuando llega al punto de decir que somos muchos y que para que no muramos hay que matar a otros, promueven el control de la natalidad, ya sea con anticonceptivos, ya sea con aborto, para que vean lo diabólico que es esto. Y las lecturas de hoy nos recuerdan que ¿quiénes somos nosotros para cuestionar y querer cambiar el plan de Dios? El Señor está en control de todo, incluso del clima. En la primera lectura habla cómo Dios le habló a Job desde la tormenta. Aquí en el Salmo, este pedazo del Salmo 106 nos dice cómo habló el Señor y un viento huracanado las olas encrespó. El cielo y el abismo eran lanzados, sobrecogidos de terror.
El Señor hace que hayan tormentas y demás cuando Él quiera, porque Él es Dios. Y cuando nosotros clamamos al Señor en tal apuro, dice aquí el Salmo, clamaron al Señor en tal apuro y Él los libró de sus congojas. Cambió la tempestad en suave brisa y apaciguó las olas. El Señor permite los desastres naturales y si le pedimos y le rogamos, Él nos libra. Porque Él es Dios. Él es el que lo permite, no es culpa de los seres humanos. Bueno, tal vez indirectamente, si somos pecadores empedernidos y el Señor, como buen Padre, nos quiere corregir, pues lo puede enviar. En ese caso, pues sí, es nuestra culpa, pero no porque existamos y respiremos. Y el Señor está en control de todo eso. Todas estas cosas que terminan con la cosa tan diabólica del aborto, no son de Dios y debemos separarnos de todo ello. Bendito sea Dios. La segunda lectura, tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 17. Porque el amor de Cristo nos urge, persuadidos de que si uno murió por todos, en consecuencia todos murieron. Y murió por todos a fin de que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que desde ahora no conocemos a nadie según la carne. Y si conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo pasó, ya ha llegado lo nuevo. Bendito sea Dios. En el bautismo nos hacemos nuevas criaturas. El bautismo nos injerta a Jesucristo, el unigénito del Padre. Puesto que Él es el unigénito, Dios solo tiene un hijo. Al ser injertados en Cristo, los bautizados nos hacemos hijos en el unigénito. Por eso lo primero que el bautismo hace es que nos hace hijos de Dios. Nos hace miembros de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y aquí San Pablo nos está invitando, nos está diciendo que puesto que somos miembros de Cristo, ya no somos criatura vieja, pues debemos pensar, vivir y actuar como tal. Dice aquí, de manera que desde ahora no conocemos a nadie según la carne. Este vocabulario de la carne y el espíritu es muy usado por San Pablo y se refiere a aquellos que viven en la carne, son aquellos que viven siguiendo sus pasiones, viviendo como si fuésemos animales, viviendo sin fe, no atendiendo a las realidades espirituales, sino a los deseos de la carne. Esos son los que San Pablo dice que son de la carne. Los que son del espíritu son los que tienen en cuenta la realidad espiritual, le dan a Dios lo que es de Dios, procuran estar en la gracia de Dios, son criaturas nuevas por el bautismo y se preocupan primero de lo más importante, estar en la gracia de Dios, y tratan a su carne de acuerdo a ello. Hay que cuidar de nuestro cuerpo, sí, pero primero el espíritu, y hay que cuidar de nuestro cuerpo de manera que no afecte al espíritu. Si yo trato a mi cuerpo con tanta comodidad y tanta cosa y siempre buscando el placer, pues cuando lleguen las tentaciones, ¿qué voy a hacer? Voy a caer en esas tentaciones.
Así que, de manera que de ahora no conocemos a nadie según la carne. Y si conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. Aquellos que conocieron a Jesucristo, pero seguían aferrados en su vida carnal. Por tanto, si alguno está en Cristo, lo estamos por el bautismo, es una nueva criatura. Lo viejo pasó, ya ha llegado lo nuevo. De manera que todo lo que hagamos, lo que pensemos, lo que vivamos, debe estar en unión con Cristo. Todo. El trabajo, el descanso, nuestras relaciones con nuestra familia, nuestros amigos, conocidos, todo. No debemos echar a Cristo afuera en ningún instante de nuestra vida. Oh no, que ya yo fui a misa y ahora pues voy al fútbol y ahora pues me entrego solamente al fútbol. Pero no. Somos una criatura nueva, estamos en Cristo, debemos practicar lo que los santos llaman la presencia de Dios. Que Él siempre está presente, pero la presencia de Dios para nosotros es darnos cuenta de esa realidad, de que Dios está presente. Más aún, si estamos en la gracia de Dios, está presente de una manera infinitamente más poderosa que en la creación. Dios está presente en la creación, conservándola en existencia. Dios está presente en nuestro cuerpo y nuestra alma, conservándola en existencia. Pero quienes están en la gracia de Dios, Dios está presente en su vida íntima de la Santísima Trinidad. Es una presencia sobrenatural. Y debemos estar conscientes de ello. En lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. No olvidarnos de eso. Gracias, San Pablo, por este recordatorio. El Evangelio, según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día, llegada la tarde, les dice: crucemos a la otra orilla. Y despidiendo a la muchedumbre, se llevaron en la barca tal como estaba. Y le acompañaban otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas se echaban encima de la barca, hasta el punto de que la barca ya se inundaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y puesto en pie, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y se calmó el viento, y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué os asustáis? ¿Todavía no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Bendito sea Dios. Vemos el mismo tema aquí, de que Dios está en control de todo. Se menciona tormenta en la primera lectura, en el Salmo y en el Evangelio. Y el Señor está en control de todo. Y Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. Verdadero hombre, sí, y verdadero Dios. El único Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Todavía los apóstoles no sabían toda la realidad sobre Jesucristo. Sabían que era el Mesías, sabían que es el enviado de Dios, sabían que hacía milagros y tal, pero todavía no tenían claro que Jesús es Dios en la carne. Por eso se preguntaban: ¿y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Como es Dios, lo que se le debe a Dios Padre, se le debe a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Si Dios Padre le estaba diciendo a Job: ¿y quién es este que está hablando sandeces y cuestionando mis planes?
¿Por qué Job hacía eso? Bueno, pues porque no entendía, no tenía un conocimiento de quién es Dios. O si lo tenía, pues se le había olvidado, no sé. Pero aquí el Señor le dice, aquí los apóstoles hacen lo mismo. Así como Job cuestionó a Dios, los apóstoles cuestionaron al Señor. ¿No te importa que perezcamos? pero qué hombres tan dramáticos. ¿Cómo que si Él los ama, cómo no les va a importar? Pero la fe de ellos todavía estaba pequeñita. Calla, enmudece, le dice el Señor al viento, y se calmó el viento y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué os asustáis? ¿Todavía no tenéis fe? Dios no cambia. Cuando hay cambios en mi corazón y en mis emociones, soy yo el que cambio. Si me siento triste es porque estoy desconectado de la alegría infinita. Si me siento deprimido es porque estoy desconectado del positivismo infinito. Si me siento abandonado es porque estoy desconectado con el acompañante infinito. El problema no está en Dios, el problema está en mí. ¿Cómo yo me doy cuenta o no de la realidad de Dios? Si tengo miedo es porque estoy desconectado con el del Todopoderoso, que está en control de todo, y no hay que temer. Todas estas lecturas son un recordatorio de que a diario debemos recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros, y reconectar con Él cada mañana, el ofrecimiento de la mañana, que hay que hacerlo. Si alguno no conoce un ofrecimiento de la mañana, pues puede escribirme y yo le doy uno que yo uso. Hay varias fórmulas. Lo importante es ofrecerle el día entero al Señor cada mañana. Y a través del día, reconectar con Él, darnos cuenta, despertar, tener fe. Bueno, hermanos, que tengan una feliz semana. Les recuerdo que pueden contactar en Telegram, @bautizado con S, en Telegram. Y si me añaden a sus contactos, yo los añado al grupo de catequesis para adultos. También en la pestaña de YouTube de comunidad pueden dejar mensajes y tal, si quieren pedir oraciones o hacer preguntas o compartir algo. Que Dios los bendiga. Y acuérdense, Dios está en control. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.